acompaña desde, bueno, ella ya nos va a decir bien qué lugar específico cerca a Ciudad de México, no sé si es Iztacala. La doctora Saray, puedo decirlo de esta manera, Saray, tú me dirás, es una suerte de investigadora nuestra, hablando como línea de investigación allí en México, y Saray trabaja un elemento especial de ancestralidad muy cercano a los saberes orientales. Entonces, Saray nos va a conversar sobre conciencia corporal en los saberes ancestrales de Oriente. Tiene mucho sentido, sobre todo en la reflexión de hace un momento de cómo cuerpo es territorio. Tiene mucho sentido volver al cuerpo, tiene mucho sentido la relación homo-terrae, porque ser hombre es ser tierra, no hay más que decir sobre eso. Saray es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en la Universidad Nacional Autónoma de México, muy cercana a los ejercicios de investigación de nuestra línea, pasante en Maestría en Educación Media Superior, en FES Iztacala UNAM, y estudiante de Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Tiene estudios en acupuntura y en oxibustión. Entiendo que su trabajo terapéutico en psicología tiene relación también con estas prácticas. En CEAPAC, uno de sus estudios de diplomatura en constelaciones familiares por el Instituto Hawaii en Teotihuacán, diplomado en homeopatía por Priori Sanitatis de Guadalajara, cursos en aromaterapia, flores de Bach, también por Priori Sanitatis de Guadalajara. ¿Qué quiero significar con esto? Que entiendo que en México se denomina diferente, es decir, cuando uno habla con Saray, ella se considera una psicóloga en trabajos de conciencia corporal, desde una perspectiva, creo yo, un poco más sistémica, cuando hemos podido dialogar. Pero yo aquí la voy a querer presentar así. Saray es una investigadora y trabajadora terapéutica en psicología transpersonal, en prácticas de psicología transpersonal. Y tiene una tarea muy grande con nosotros, no evidenciada todavía plenamente, y es la de juntar las ancestralidades de Oriente con las ancestralidades indígenas nativoamericanas. Entonces, Saray, te agradecemos mucho la presencia, el querer sembrar, el querer poner la voz desde este territorio de Teotihuacán, del lugar donde vives. Y pues tienes, perdón que te lo diga así, más o menos 30 minutos para presentar, un poquito más para conversar. Y bueno, te escuchamos entonces. Muchas gracias, maestro Luis. Siempre es un placer estar aquí con usted y con todos ustedes el día de hoy. Leo lo que les escribí. Espero que, pues bueno, desde aquí muy cercano a Tenochtitlan, sea de agrado para todos ustedes. Saludo desde este territorio mexicano, dando gracias y volteando a hacer una reverencia a mis ancestros mexicas, teotihuacanos, mixtecos, zapotecos, mayas, olmecas, toltecas, a mis abuelos purépechas de Michoacán, a los abuelos de China, de Japón y las diferentes dinastías que hoy nos trascienden este conocimiento, sin negar tampoco la sangre española de mi bisabuela y la sabiduría e intuición que llegan de la medicina de ella hasta mí. Desde la colonización que comienza en el pueblo mexicano con la llegada de Hernán Cortés el 22 de abril de 1519 al puerto de Veracruz hasta la caída de Tenochtitlan en 1521, con el máximo y despiadado asesinato a nuestras culturas, a nuestros pueblos, a la infinidad de conocimientos que aniquilaron y se perdieron en la memoria de las personas colonizadas, pero que a pesar de todo ello, no pudieron matar las memorias corporales que siguen fluyendo en nuestra sangre, como fluye la riqueza del conocimiento ancestral que podemos seguir desarrollando en nosotros mismos, porque eso sigue estando ahí, en la memoria corporal ancestral indígena de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, de nuestros padres, de nuestros hermanos e hijos.
El día de hoy cito las célebres palabras memoriales de Culhuacán que dice: en tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Hoy apelo a esas memorias corporales que sé que viven en mí y que componen cada célula de mi cuerpo. Es un orgullo pertenecer a todos ellos y seguir transmitiendo este conocimiento con todos ustedes, desde México para la vida y para el mundo. Bueno, mi tema, como lo mencionó el maestro Luis, se llama conciencia corporal en los saberes ancestrales de Oriente, y lo dividí un poquito por subtemas para no perderme. Y pues bueno, primero quisiera empezar por hablar un poquito de cómo concebimos nosotros aquí en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, esta parte llamada psicología corporal de la complejidad y la transdisciplina, que es en el área en la que yo me he desarrollado a lo largo de todos estos años. Y es bajo el enfoque desde el que yo trabajo con las personas, pues en la clínica a diario, ¿no? Realmente es un trabajo que hago constantemente con pacientes. Entonces, pues primero quisiera apelar a esa parte de que ustedes se pusieran a recordar esta parte que es una memoria corporal. Por ejemplo, una memoria corporal es cuando nosotros vivimos algo, no sé, olimos un perfume en algún momento, a lo mejor cuando estuvimos en la secundaria, en la primaria, cuando íbamos a la casa de la abuela y de repente olía algo muy rico, o su comida, o su aroma, y de repente años después, a lo mejor ya no está la abuela, ya no estamos en la secundaria, ya no estamos en la primaria, pero volvemos a tener como ese olor y nos transporta así un flashback de regreso hasta a ese punto que vivimos con nuestra abuela o que vivimos en ese momento. Eso es una memoria corporal. Es algo que está registrado en esta memoria que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, que a veces no está en el margen de la conciencia. ¿Por qué es importante saberlo? Porque precisamente la acupuntura y las terapias de los ancestros y maestros chinos y japoneses trabajan desde esta memoria corporal. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros, por qué hablé de esta parte de la colonización? Es porque el mexicano tiene esa memoria de sometimiento, de desarraigo de sus tierras cuando llegan estos invasores españoles y pues realmente quitan todo, ¿no? Aplastan nuestras culturas, nos someten, nos volvemos como esa parte como inferior, ¿no? O nos quieren hacer sentir inferiores Occidente. Creo que hemos tenido esa memoria toda la vida. Y por eso es que podemos ser súper buenos en todo y cuando llegamos a las Olimpiadas y nos enfrentamos, ¿no?, a otros países, llega esa memoria corporal de sometimiento y entonces como que nos achicamos, nos volvemos chiquitos, ¿no? México tiene esa tristeza arraigada en el cuerpo, por eso se dice que México consume picante hasta en los dulces, porque realmente pues desde esta teoría de los 5 elementos que ahorita voy a explicar, la tristeza tiene que ver mucho con el pulmón. Y pues bueno, el pulmón tiene que ver con el sabor picoso, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuerpo, bueno, el proceso corporal, emocional y de sabor que liga a a estos órganos. Ahora, algo que dijo la maestra Rosita que me encantó fue que bueno, ella hablaba de nosotros, ¿no? Y en México, o en esta parte occidentalizada, se ha perdido ese nosotros, ya no existe un nosotros, es un yo, ¿no? Un yo quiero, un yo deseo, un es para mí, y dejamos a veces de voltear a mirar que realmente estamos en esta vida cooperando con las demás personas, igual que nuestros órganos cooperan en el interior, ¿vale? Entonces, ¿de qué va esta parte? De que apelamos a que nosotros tenemos un cuerpo que es un cuerpo autosustentable o autopoyético, como le llama Maturano y Varela, que puede construir cosas al interior, ¿no? Construye enfermedades, construye cosas, arte, construye miles de cosas, ¿no? ¿Cómo llegamos a la parte de la enfermedad? Llegamos a ese punto porque se dice que hemos dejado de escuchar al cuerpo, ¿no? Se dejó de escuchar ese cuerpo y entonces vivimos en la cabeza. Se dice que vivimos un 80% en la cabeza y el otro 20% durmiendo, ¿no? Es lo que comenta el doctor Sergio López Ramos. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Que Occidente centralizó, ¿no? Descartes dijo ¿no? Pienso y luego existo, y entonces todo se centraliza en la parte de la mente y se deja de lado la parte del cuerpo. Ahora, ¿cómo es que llegamos a este proceso de tener estas transdisciplinas que complementan la psicología corporal? Por la cuestión precisamente de que es complicado mirar a un sujeto que se construye en una sociedad
altamente competitiva, altamente neoliberal y altamente occidentalizada, ¿no? O sea, vamos nosotros a la escuela y nos damos cuenta de que pues muchos de nuestros compañeros les importa solamente como el momento, ¿no? Vivimos en el que ya quiero las cosas eran para ayer y las cosas rápido, entonces dejamos de tener como ese contacto primeramente con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, y en segundo nivel dejamos de tener ese desarraigo con la madre tierra, ¿no? Tonantzin Coatlicue, que nosotros le llamamos, dejamos de tener esa conexión con ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues bueno, nos centramos en un deseo, como diría el maestro Buda, toda la base del sufrimiento humano es el deseo, ¿no? Siempre vivimos queriendo algo, o lo que el vecino tiene, o lo que vi en la televisión, lo que me vendieron los medios masivos de comunicación, y entonces pues yo pretendo ser, ¿no? A través del obtener, a través de la plusvalía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va perdiendo, ¿no? Se dice que el espíritu va muriendo en ese interior porque entonces ya no está en esa sintonía, ¿no? Ahora menos en las memorias corporales de nuestros ancestros. No podemos ni escuchar las nuestras, es muy, muy complicado voltear a mirar a nuestros ancestros, ¿no? Incluso se ha perdido esa parte de respeto, ya no la hay. Antes en las comunidades mexicas, sobre todo, eran muy respetados, ¿no? Los abuelos eran los de mayor sabiduría, se les tenía otro tipo de respeto. En el náhuatl, que estoy aprendiendo también, ahora pues voy en primer nivel también, pues bueno, ahí nos dicen, ¿no? Hay que hacer una forma reverencial porque pues los abuelos eran los grandes, ¿no? Esa parte jerárquica que se ha perdido en estas sociedades. Y empiezo con esto porque ya no hay un proyecto de vida, ya no hay algo trascendental, todo es efímero. Ahora, ¿qué pasa con esta multidisciplinariedad? Pues bueno, surge esta teoría con el doctor Sergio López Ramos en la FES Iztacala y en Ciudad Universitaria, en CU, en la UNAM, que es el campus central, también surgen algunas teorías, ellos le llaman mindfulness, que está muy de moda conocerlo así. Yo creo que hace un reduccionismo bastante increíble esa palabra, pero bueno, considero que somos transdisciplina y multidisciplina, ¿no? Entonces, en esa multidisciplina apelamos a lo propio, que son estos saberes. Sí, en la cuestión de tisanas, ocupamos el huevito de obsidiana, por ejemplo, para la sanación en útero con las mujeres, los temazcales. Claro que hacemos uso de todas estas herramientas mexicanas, pero como les comento, pues somos seres muy complejos que se ha tenido que llevar a esta parte de la multidisciplinariedad. Y en este caso, pues retomamos lo que es la medicina tradicional china, lo que es la meditación Zazen, que viene de Japón, también el Shinen Chikung o el Shinen Qigong, que le conocen, que también viene de China. Entonces, pues bueno, retomamos estos saberes que también son muy valiosos para nosotros y que nos han ayudado sobre todo a trascender en la cura de enfermedades crónico-degenerativas y el cáncer. Por eso es muy importante pues conocerla. Voy a compartirles la pantalla, maestro. Creo que sí tengo el permiso, ¿verdad? Ok, para poderles presentar mi pantalla con mi diapositiva, voy a venir para acá. Creo que, bueno, a ver si ya lo pueden ver. Bueno, aquí quise poner nuestro calendario maya o nuestra piedra del sol tan conocida. Yo apenas fui al Museo de Antropología e Historia por una tarea que me tocaba hacer en diseño y comunicación en una materia erradamente llamada arte precolombino. Lo digo erradamente porque creo que no debería considerarse que nosotros existimos a partir de Colón, sino que nosotros existíamos antes de ellos, o sea, más de 500 años teníamos de existencia seguramente. Entonces la puse aquí como ese encuentro con mis ancestros y pues con nuestros ancestros, ¿no? Ahora voy a ir aquí a lo que es la teoría de los 5 elementos, que esta es muy importante para mí que ustedes la puedan conocer, porque es nuestra base de la psicología corporal, de la complejidad y la transdisciplina en México. Los chinos consideran que nosotros tenemos 5 órganos principales y estos órganos están relacionados con un órgano y saber, como les comenté, pero no solamente con eso, están también relacionados con una estación del año, con un horario del día, con un elemento, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos el hígado,
el cual está relacionado con la vesícula biliar, está relacionado con el sabor ácido, con el elemento de la madera, con la vista, con las articulaciones, con nuestro periodo menstrual, bueno, hasta incluso con el sueño, ¿no? El hígado regula el sueño. Luego tenemos al corazón, que está relacionado con el elemento del fuego, con el sabor amargo, con el intestino delgado, con el duodeno. El intestino delgado es el que permite que se absorban los nutrientes y que pueda haber pues esa distribución en el resto de los órganos, entonces los nutre. Su sabor amargo es como el cacao, como la cerveza, como el café solito, ¿no? Sin azúcar, ese es el amargo. Y su sentido es el gusto. Este se regula en lo que es verano. El hígado, ahorita estamos en hígado, se regula en primavera. El regular vamos a hacer de cuenta que se va de vacaciones, se toma un tiempo y lo que hace es descansar un poco. Si realiza 100 funciones al día, va a realizar 20 o va a realizar 10 y los demás órganos lo van a apoyar, van a cooperar con él para que pues pueda hacer su trabajo. Luego de ahí tenemos al vaso y el páncreas que regulan al estómago. Su elemento de dominancia o su sabor es el dulce, su elemento es la tierra, es decir, cuando comemos cosas que provienen de la tierra, pues tonifican a este vaso, a este páncreas y estómago. Y su sentido es el tacto. Este es muy importante porque regula los neurotransmisores cerebrales, es decir, todo lo que es el pensamiento, la sinapsis que hacen las neuronas, lo regula el vaso. Entonces, por eso es muy importante mantenerlo como regulado. Y los chinos dicen que si se tiene un estómago fuerte, se tiene una larga vida. Por eso es muy importante cuidar de él. Este se regula en verano tardío o en México también se le conoce como la canícula, que es donde si tú te cortas, te enfermas o algo pasa, es muy complicado que sanes en este periodo hasta pasando, ¿no? Y aparte es el mayor tiempo con calor y demasiadas sequías, no hay tantas lluvias. Después tenemos al pulmón. El pulmón, pues, del sabor picante, el intestino grueso, su elemento es el metal hierro, cobre, zinc, magnesio, todo eso es el metal. Tiene que ver con el sentido del olfato y, pues, bueno, el sabor picante que les decía, México lo consume demasiado, entonces, pues, bueno, de ahí viene, ¿no? Y está regulando la tristeza. Ah, sí, por cierto, el hígado regula el enojo, corazón la alegría, el vaso la ansiedad y el pulmón la parte de la tristeza. Y por último tenemos al riñón. Los riñoncitos tienen que ver, es muy importante porque tiene que ver con nuestros ancestros y con esas memorias de proteger la vida. Entonces, bueno, regula la vejiga, regula los huesos, los tendones, el cerebro. Su elemento es el agua, su color es el negro y se regula en invierno. Normalmente le da como esa sintonía al corazón, trabajan juntos. Y pues bueno, cuando consumimos mucho salado, dicen los antropólogos, que quemamos muchas sales minerales en el cuerpo y por eso es que el salado se nos antoja recurrentemente, porque es la necesidad de llenarlo, ¿no? Y pues bueno, esta es la teoría de los 5 elementos. Ahora, ¿qué hacemos en la parte ya con el paciente? Justamente vemos en dónde se ubica, qué ha pasado, nos ayuda mucho su historia de vida, claro, conocer qué ha pasado en su vida del sujeto, cómo es que llegó a construir una enfermedad crónico-degenerativa, un trastorno psiquiátrico, un problema, desde donde llegue la persona va a estar relacionada con estos 5 órganos, porque estos 5 órganos los tenemos todos, los seres humanos, en cualquier parte del mundo, China, México, en donde sea. Por eso es que la acupuntura es tan adaptable a cualquier parte del mundo en donde nosotros vivamos. ¿Qué hace la acupuntura? Es como cuando nosotros metemos vamos a suponer que está tapada la cañería y metemos algo para destaparla. Es lo que hace la aguja, lo que hace va a ser destapar, desbloquear el meridiano. Los meridianos son los puntos que vemos ahí que conectan a una de estas vísceras con su respectivo órgano. Y va a ir justamente como desbloqueando, ¿no? Esa parte de esa energía y lo que va a hacer es regular otra vez, volver a esa homeostasis que hay en el cuerpo. Entonces, por eso es tan preciada la medicina tradicional china en nuestra sociedad actual. Cabe destacar que también se ha occidentalizado, como todo, ¿no?
se ha occidentalizado en el punto de que han intentado hacer lo que hace la medicina alópata, sin despreciar a la medicina alópata, claro, pero creo que la acupuntura va más allá de solamente un síntoma y un paliativo para ese síntoma, ¿no? Entonces, no es que si me duele, tengo gripa, voy a ir a poner pulmón inmediatamente porque me refleja que la gripa viene de pulmón. Aquí la idea es que nosotros ayudemos a ese pulmón con alguno de los otros órganos, ¿no? Podría, por eso está la estrella de en medio, podría ser con corazón, podría ser con hígado, ¿no? Pero no necesariamente es me duele la cabeza, un paracetamol. Es como esta parte de volver otra vez esa cooperación, regular a ese órgano, entender en qué proceso está la persona y entonces poder partir de ahí. Y bueno, por último, quisiera hablar un poquito de la herbolaria mexicana, que bueno, nosotros la hemos conjugado con la herbolaria china y la herbolaria japonesa, pero sí prevalece en nuestras terapias la herbolaria mexicana. ¿Por qué? Porque se dice que hay que comer las cosas que produce el espacio en donde nosotros vivimos, las frutas de temporada que hay en la región. Si yo, por ejemplo, me mudara a Chiapas, en donde estaban nuestros antiguos ancestros mayas, es más húmedo, es más caluroso, entonces tendría que comer las frutas de la zona porque mi cuerpo entra en esa sintonía con el ambiente, entonces abre esas memorias corporales de ese lugar y tendría yo que consumir lo que se consume en ese lugar. Igual en cada estación va cambiando, entonces tengo que aprovechar lo que cada estación me da porque es lo que mi cuerpo necesita. Cuando nosotros le metemos cosas que vienen, no sé, piña todo el año de Hawái, pues obviamente mi cuerpo va a generar como una reacción de defensa y lo que va a hacer es que me van a dar alergias, ¿no? Etcétera. No porque yo sea alérgico a la fruta o a ese alimento, sino que estoy imponiéndole a mi cuerpo algo que no en este momento no necesita, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta herbolaria mexicana son cosas que justamente provienen de esta zona. Por ejemplo, aquí puse el cuachalalate, el estafiate, ¿no? Que nos ayudan a limpiar el pulmón, nos ayudan a limpiar el intestino grueso. Y si nosotros movemos y limpiamos ese intestino grueso, por ende, la emoción también se va a mover, ¿no? La tristeza también se va a mover. Si yo pongo agujas para regular ese pulmón, meto corazón, por ejemplo, corazón 1, esa tristeza también se va a mover, o sea, va a mover porque está ligado órgano, emoción, sabor, ¿vale? Entonces, pues bueno, por mi parte, esta es mi presentación. Regreso acá con ustedes. Y pues bueno, justamente lo que quería hacer, déjenme ver cómo dejo de compartir pantalla, aquí está. Listo. Pues un poquito de todo lo que nosotros hacemos en la labor como psicólogos en este lugar, y pues bueno, la investigación continúa porque pues lo hemos llevado también a mirar cómo es que se van construyendo estos procesos dentro del cuerpo del sujeto. Y pues bueno, también recordar que estas plantas, pues bueno, yo recuerdo que mi abuelita las usaba, ¿no? Ellos decían, oye, cura el de espanto al chamaco que ahí anda, ¿no? Todo, y lo he comprobado conmigo, con mis hijas, ¿no? Que digo, no, es que sí sirve, ¿no? Cuando los curamos de empacho, que los médicos no encuentran la forma, ¿no? De, oye, tiene diarrea, vómito, no se le detiene, y uno dice, bueno, vamos a curarlo de empacho, ¿no? Pero es algo que se va aprendiendo, pues, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, y que es algo muy preciado también en la cultura mexicana, que la verdad es que sería una pena y una lástima que se perdieran esas tradiciones, porque realmente salvan vidas, ayudan a muchas personas, ¿no? Cuando curamos de espanto, cuando en México se es muy dada la brujería también, ¿no? Entonces, cuando llegan personas que dicen que creen que les hicieron un trabajo, yo realmente suelo aplicar mucho lo que es la acupuntura. Nosotros con eso también tenemos como esta herramienta de limpiar, de sanar a esa persona. El maestro López Ramos pues empezó con eso, ¿no? Trabajando con un maestro que se dedicaba a sanar, limpiaba con las piedras y luego cuando llegó a la acupuntura dices que es lo mismo, hacemos lo mismo, pero lo hacemos con la aguja, ¿no? Entonces era muy interesante. Hay un librito muy curioso que habla de que los antiguos mexicas también utilizaban el hueso del aguacate para poner las agujas de acupuntura en puntos estratégicos de acupuntura. Entonces es algo que nos liga en conocimiento, que realmente no es ajeno, ¿no? Porque sea de Oriente no quiere decir que también esté en nuestra memoria corporal. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. No sé si haya dudas, pero bueno, cualquier cosa aquí, maestro. Gracias. Gracias. Gracias, Saray, es un gusto escucharte.
me hace sentido esta extraña afirmación. Sarai es psicóloga. Y la dejo allí. Sarai es psicóloga. Y hace de todo esto. Eso no tiene que ser ajeno a nosotros. Bueno, entonces las preguntas, resonancias, sentidos, por favor, les escuchamos. Bueno, Saray, muchas gracias primero que todo por tu palabra, de demasiado valor para nosotros. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación acerca de la emocionalidad